¿Y si te dijera que hay un diálogo de Platón que ha permanecido en las sombras, oculto a los ojos de la mayoría durante siglos, y que su contenido podría sacudir los cimientos de la fe tal como la conocemos? Este diálogo, conocido como el diálogo de Eutidemo, no solo plantea preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y la verdad, sino que también desafía la autoridad de la Iglesia, una institución que a lo largo de la historia ha luchado por mantener su poder. Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, más del 60% de los mexicanos se identifican como católicos, lo que refleja la profunda influencia que tiene la religión en nuestra cultura y en nuestras vidas cotidianas. En el contexto de la Europa del siglo IV a.C., Platón se atrevió a cuestionar el estado de las cosas, y lo que pocos saben sobre Eutidemo es que plantea una visión del conocimiento que contrasta radicalmente con la dogmática religiosa. Imaginemos la escena. Un joven Sócrates, en medio de un debate filosófico con dos sofistas, Eutidemo y su hermano, se encuentra en una encrucijada de ideas. En el diálogo, la astucia retórica de los sofistas resplandece mientras intentan demostrar que la sabiduría se puede enseñar, una afirmación que socava la noción de la revelación divina como única fuente de verdad. En 325 DC, el Concilio de Nicea definió la doctrina cristiana de la fe, pero ¿qué habría pasado si el pensamiento de Platón, donde el conocimiento se relaciona con el entendimiento personal y la introspección, hubiera tenido más eco en su época? La falta de aprecio por estos diálogos platónicos puede verse como una metáfora de cómo la Iglesia a menudo ha preferido silenciar voces disidentes para proteger su narrativa. Ustedes, que creen que la sabiduría se puede enseñar, ¿no son ustedes mismos la evidencia del contrario?, dice Sócrates. Esta pregunta resuena en el aire cargado de tensión. En la actualidad, en México, la educación se enfrenta a retos similares, donde los métodos tradicionales chocan con la necesidad de un pensamiento crítico. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, solo el 30% de los estudiantes en educación media superior logra desarrollar habilidades de razonamiento crítico. ¿No es este un eco de la lucha que Platón planteaba ante sus contemporáneos? La sabiduría no es un mero cúmulo de información, es un viaje interno. A medida que el diálogo avanza, las afirmaciones de los sofistas se desmoronan ante la lógica de Sócrates. En un momento, Eutidemo argumenta que dominar la retórica es sinónimo de ser sabio, pero Platón, a través de su personaje, desafía esta noción, sugiriendo que la verdadera sabiduría se encuentra en el cuestionamiento y no en la afirmación. Esta idea se convierte en una crítica a la forma en que la Iglesia ha presentado la fe como un dogma inamovible, donde cuestionar es sinónimo de herejía. En la historia de la humanidad, muchas voces han sido acalladas por el temor a represalias. ¿Cuántas veces hemos permitido que el miedo a la crítica nos impida hacer preguntas difíciles? La relevancia de Eutidemo radica en su capacidad de despertar una reflexión profunda sobre la búsqueda del conocimiento. En un mundo donde la desinformación es rampante, la idea de que aprender a pensar críticamente es fundamental, se vuelve crucial. En México, la falta de acceso a una educación de calidad, como señala el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, perpetúa la desigualdad. La pregunta que surge es, ¿estamos repitiendo los errores del pasado al permitir que se silencien voces que podrían ofrecer nuevas perspectivas? Hoy, más que nunca, es vital que los mexicanos abramos la puerta al diálogo. Tal vez enfrentar las ideas que la Iglesia ha intentado ocultar no sea un acto de rebeldía, sino una búsqueda de la verdad. ¿Cómo podemos, como sociedad, fomentar un entorno donde cuestionar y debatir se convierta en un motor de cambio? La historia nos ha enseñado que el conocimiento puede ser un arma poderosa. La lucha de Platón por la verdad sigue viva en nuestras conversaciones y decisiones diarias. Si bien el diálogo de Eutidemo fue en su momento un llamado a la reflexión, hoy se presenta como un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento es un viaje personal e intransferible. ¿Estamos dispuestos a embarcarnos en este viaje? ¿A desafiar las verdades establecidas y a descubrir lo que realmente significa ser sabio?
En el eco de las palabras de Platón, la respuesta está en nuestras manos. La pregunta de Sócrates resuena en nuestras mentes. ¿Qué significa realmente ser sabio en un mundo donde la información abunda, pero la comprensión escasea? En un país como México, donde la cultura está impregnada de tradiciones y creencias profundamente arraigadas, es esencial que nos cuestionemos las verdades que hemos aceptado sin dudar. En el diálogo, la capacidad de los sofistas para manipular la verdad con su retórica, aunque impresionante, revela una preocupación más profunda: la facilidad con la que se puede confundir el conocimiento con la mera habilidad de hablar. Platón, a través de Sócrates, nos advierte que el verdadero entendimiento surge de la introspección y del cuestionamiento de nuestras propias creencias. Ahora, imagina a un estudiante mexicano en un salón de clases, donde el maestro expone un tema sin permitir espacio para la discusión. Este escenario podría parecer familiar, porque en muchas escuelas la educación se basa en la memorización y no en el pensamiento crítico. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 44% de los estudiantes mexicanos de secundaria se sienten incapaces de expresar sus opiniones de manera efectiva en un debate. Este silencio es el mismo que Platón temía, un eco de un sistema que premia la conformidad sobre la creatividad. ¿Cómo podemos romper este ciclo de silencio y fomentar una generación que se atreva a cuestionar? Mientras Eutidemo y su hermano intentan persuadir a Sócrates de que su dominio de la palabra es lo que los hace sabios, es como si el diálogo se trasladara a nuestras redes sociales actuales. La velocidad con la que se difunden las opiniones a menudo eclipsa la profundidad del análisis. En México, un país con una rica tradición de diálogo y debate, la polarización en temas como la política y la religión nos ha llevado a un estado de confrontación en lugar de reflexión. Las palabras de Platón resuenan en el aire. ¿Es la sabiduría realmente la capacidad de hablar con elocuencia o es más bien la habilidad de escuchar y entender diferentes perspectivas? El diálogo de Platón también refleja la lucha constante entre el conocimiento académico y la sabiduría vivencial. En la actualidad, muchos jóvenes se sienten desconectados de su educación formal, donde la teoría a menudo se siente distante de la realidad que viven. Así como Sócrates busca llevar a sus interlocutores a través de un proceso de autodescubrimiento, debemos preguntarnos: ¿cómo podemos hacer que la educación sea relevante y significativa para las nuevas generaciones? La respuesta no está en el adoctrinamiento, sino en la creación de un espacio seguro donde se fomente la curiosidad y el cuestionamiento. Mientras reflexionamos sobre las enseñanzas de Eutidemo, es crucial reconocer que el diálogo no se limita al ámbito académico. En la familia, en la comunidad y entre amigos, cada conversación se convierte en una oportunidad para desafiar ideas preconcebidas y abrir nuevas puertas. En México, donde las tradiciones familiares son fuertes, el diálogo abierto puede ser un catalizador de cambio. Preguntémonos: ¿cómo podemos cultivar un entorno en el que nuestros seres queridos se sientan cómodos expresando dudas y explorando nuevas ideas? La historia nos ha demostrado que las revoluciones más poderosas comienzan en las mesas de la cena, donde se comparten no solo alimentos, sino también pensamientos. Finalmente, al mirar hacia el futuro, debemos recordar que la búsqueda del conocimiento es un viaje continuo. En un mundo donde las certezas se desvanecen rápidamente, el desafío de Platón se vuelve aún más relevante. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestro propio aprendizaje y a desafiar las narrativas que nos han sido impuestas? La verdadera sabiduría, como nos enseña Eutidemo, no es un destino, sino un camino lleno de preguntas y reflexiones. Abramos las puertas de nuestras mentes, permitamos que el diálogo fluya y, sobre todo, estemos dispuestos a cuestionar lo establecido. La búsqueda de la verdad no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de valentía que puede transformar nuestras vidas y nuestra sociedad. ¿Te atreves a emprender este viaje hacia el conocimiento? La historia de la filosofía nos brinda una rica narrativa sobre la lucha por el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. En este contexto, el diálogo de Platón se convierte en una guía atemporal para aquellos que se atreven a cuestionar.
En México, un país donde la tradición y la modernidad a menudo chocan, es fundamental que aprendamos a valorar el arte del diálogo. Cada conversación que tenemos, ya sea en el hogar, en la escuela o en espacios públicos, es una oportunidad para desafiar el status quo y explorar nuevas dimensiones del conocimiento. Imaginemos por un momento a un grupo de jóvenes en una universidad, rodeados de tecnología y recursos. Sin embargo, a menudo se encuentran atrapados en la rutina de clases magistrales, donde las preguntas quedan sin respuesta y el debate se ahoga en la monotonía. Este fenómeno no es exclusivo de México, pero aquí cobra una relevancia particular. La falta de interacción en el aula puede llevar a una desconexión con el material y a una percepción de la educación como un mero trámite en lugar de una experiencia enriquecedora. ¿Cómo podemos revertir esta tendencia? ¿Qué cambios estructurales debemos implementar para que la filosofía de Platón no solo se estudie, sino que se viva? Es en este punto donde la figura de Sócrates cobra vida nuevamente. Su método de enseñanza, basado en la mayéutica, nos invita a reflexionar sobre la importancia de hacer preguntas, en lugar de simplemente impartir conocimiento. Los educadores deben fomentar un ambiente en el que los estudiantes se sientan seguros para expresar sus dudas y explorar sus propias ideas. En la era digital, donde la información es abundante, el desafío no radica solo en acceder a datos, sino en desarrollar la capacidad de discernir y analizar. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos educar no solo para obtener títulos, sino para formar pensadores críticos? Al considerar estas cuestiones, es ineludible recordar que el diálogo va más allá de las aulas. En el contexto familiar, las conversaciones sobre fe, política y valores pueden ser tensas, pero también son esenciales. ¿Cómo podemos crear un espacio donde cada miembro de la familia se sienta valorado y escuchado? La apertura al diálogo puede transformar no solo la dinámica familiar, sino también contribuir a una sociedad más inclusiva y comprensiva. La historia nos ha mostrado que las transformaciones más poderosas a menudo comienzan en el hogar, donde cada conversación se convierte en un ladrillo en la construcción de una comunidad más fuerte. A medida que avanzamos, debemos reconocer que la búsqueda del conocimiento es también un acto de resistencia. En un mundo donde las voces disidentes son silenciadas, elevar la voz en favor del cuestionamiento se convierte en un acto de valentía. Recientemente, estudios han mostrado que el 50% de los jóvenes en México siente que no pueden expresar sus opiniones por miedo a ser juzgados. Este silencio, que se asemeja al temor que Platón describía en sus diálogos, es un llamado a la acción. ¿Qué podemos hacer para que las nuevas generaciones se sientan empoderadas y listas para cuestionar, para desafiar lo establecido y buscar la verdad? La historia de Eutidemo no es solo un relato del pasado, es una invitación a vivir el presente de manera consciente. Cada vez que nos enfrentamos a una afirmación sin fundamento, tenemos la posibilidad de cuestionarla, de buscar la verdad detrás de las palabras. Este proceso no es siempre cómodo, pero es esencial. La búsqueda del conocimiento puede ser un camino solitario, pero también puede ser un viaje compartido. En la comunidad, en el trabajo, en nuestras relaciones personales, cada interacción es un potencial diálogo que puede abrir puertas a nuevas realidades. Finalmente, al mirar hacia el futuro, no podemos olvidar que la educación y el diálogo deben ir de la mano. La creación de espacios donde se fomente el pensamiento crítico no solo es responsabilidad de las instituciones educativas, sino de cada uno de nosotros. La historia de Platón nos recuerda que el verdadero conocimiento no puede ser impuesto, sino cultivado. Así que, ¿estás dispuesto a hacer el esfuerzo de cuestionar, de dialogar y de abrir tu mente a nuevas posibilidades? La búsqueda de la verdad es un viaje compartido, y cada paso que damos juntos nos acerca más a un futuro en el que el conocimiento y la sabiduría sean verdaderamente valorados. La invitación está ante ti. ¿Te atreves a emprender este camino hacia la comprensión? En este viaje hacia la comprensión, es fundamental recordar que la educación no es solo un camino hacia el conocimiento académico, sino una exploración del ser.
Cada uno de nosotros lleva consigo un universo de experiencias, creencias y perspectivas que enriquecen el diálogo. En México, donde la diversidad cultural es un pilar fundamental, cada conversación es una oportunidad para aprender, no solo de los libros, sino del otro. ¿Cómo podemos, entonces, abrazar esta diversidad en nuestras interacciones cotidianas? La respuesta radica en la voluntad de escuchar, en la apertura para aceptar que cada voz tiene su valor. Al igual que Sócrates, que se enfrentaba a la retórica de los sofistas con preguntas incisivas, debemos cultivar el arte de preguntar en nuestras vidas. La curiosidad es un motor poderoso que nos impulsa hacia nuevas verdades. En nuestras interacciones diarias, ya sea en la familia, en la escuela o en el trabajo, cada pregunta que hacemos puede abrir una puerta a un entendimiento más profundo. Imaginemos un mundo donde en lugar de temer el desacuerdo, lo celebremos como una oportunidad para crecer. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado una conversación por el temor a la confrontación? Es momento de transformar ese miedo en curiosidad. La historia nos enseña que el cambio social frecuentemente comienza en las pequeñas acciones cotidianas. Cuando tenemos el valor de cuestionar y debatir nuestras creencias, contribuimos a un entorno donde el conocimiento florece. En México, un país donde el respeto por la autoridad es profundamente arraigado, desafiar ideas preconcebidas puede ser un acto revolucionario. La polarización actual en temas como la política y la religión nos recuerda la importancia de crear espacios seguros donde cada persona se sienta libre de expresar sus pensamientos. ¿Cómo podemos ser los catalizadores de este cambio? A medida que nos adentramos en el futuro, es esencial que las nuevas generaciones se sientan empoderadas. La educación debe ir más allá de la transmisión de información. Debe ser un proceso que fomente la autonomía y la creatividad. En este contexto, el diálogo se convierte en una herramienta invaluable. Cada discusión, cada intercambio de ideas es un paso hacia la construcción de un pensamiento crítico que desafíe las narrativas dominantes. Pero, ¿cómo podemos implementar esto en un sistema educativo que aún valora la memorización sobre el análisis? Es aquí donde la figura de Platón y su obra cobra vida. Eutidemo no solo es un diálogo filosófico, es una invitación a reflexionar sobre el rol de la educación en nuestras vidas. En lugar de ver la educación como un medio para un fin, debemos considerarla como un viaje hacia el autodescubrimiento. Cada estudiante debe ser visto como un pensador en potencia, capaz de contribuir a la sociedad de maneras únicas. Al fomentar un ambiente donde se valore la curiosidad y el cuestionamiento, podemos romper el ciclo de la conformidad y abrir las puertas a nuevas posibilidades. El legado de Platón nos recuerda que la verdadera sabiduría se encuentra en el proceso de cuestionar y reflexionar. En un entorno donde la desinformación y las medias verdades son comunes, la búsqueda de la verdad se convierte en un acto de valentía. En México, donde tantas voces han sido silenciadas, debemos ser audaces al levantar nuestras propias voces. La historia nos ha enseñado que el conocimiento puede ser un arma poderosa para el cambio. ¿Estamos listos para utilizarlo? Mientras reflexionamos sobre el impacto de Eutidemo en nuestras vidas, es importante reconocer que cada uno de nosotros tiene el poder de influir en nuestro entorno. Cada conversación que mantenemos, cada pregunta que formulamos puede ser el inicio de algo grande. En este sentido, el diálogo se convierte en una herramienta esencial para la transformación social. La historia de muchas revoluciones comienza con una simple pregunta, un desafío a la norma. ¿Cuál será nuestra pregunta? A medida que cerramos este capítulo, recordemos que la búsqueda del conocimiento es un viaje continuo. No hay un destino final, es un camino lleno de preguntas y reflexiones. La invitación de Platón es clara. Debemos atrevernos a cuestionar, a dialogar y a abrir nuestras mentes a nuevas realidades. En un mundo donde las certezas se desvanecen rápidamente, la sabiduría no es solo un ideal, sino un compromiso diario. Así que, ¿estás dispuesto a embarcarte en este viaje hacia el conocimiento y la verdad? La historia está esperando que cada uno de nosotros escriba su propia narrativa.
Es momento de hacer eco de las palabras de Sócrates y recordar que el conocimiento es un camino hacia la libertad. Al contemplar el horizonte del conocimiento, es imperativo reconocer que el diálogo no solo enriquece nuestras vidas, sino que también actúa como un catalizador para el cambio social. En un país como México, donde la diversidad cultural y las tradiciones se entrelazan, cada conversación se convierte en una oportunidad para aprender y crecer. Imaginemos a un grupo de jóvenes en una plaza pública discutiendo sobre temas que van desde la política hasta la identidad cultural. Este tipo de interacciones no solo abre la puerta a nuevas ideas, sino que también fortalece el tejido social al fomentar el respeto y la comprensión mutua. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar la oportunidad de compartir nuestras perspectivas por temor al desacuerdo? El diálogo, en su esencia más pura, es un acto de valentía. En un mundo donde las opiniones se polarizan y la confrontación parece ser la norma, el simple hecho de sentarse a conversar se transforma en un acto revolucionario. Recordemos que, en la antigua Grecia, Platón no solo defendía la búsqueda de la verdad, sino que también abogaba por la importancia de escuchar a los demás. En este sentido, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir a un entorno donde las voces sean escuchadas y valoradas. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos fomentar esta cultura del diálogo en nuestras propias comunidades? A medida que reflexionamos sobre la obra de Platón, es fundamental considerar el papel de la educación en esta ecuación. La educación no debería ser vista únicamente como una preparación para el futuro, sino como un proceso que enriquece nuestras vidas en el presente. En México, donde las brechas en el acceso a una educación de calidad son evidentes, es crucial que todos trabajemos para derribar estas barreras. Un estudio reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reveló que el 30% de los jóvenes en áreas rurales no tiene acceso a una educación secundaria completa. Este dato, alarmante por sí mismo, nos invita a cuestionar cómo podemos ser agentes de cambio y facilitar el acceso al conocimiento. La figura de Sócrates, con su método de enseñanza basado en la mayéutica, nos recuerda que el verdadero aprendizaje se produce a través de la participación activa y el cuestionamiento. En lugar de adoptar un enfoque unidireccional, los educadores deben cultivar un ambiente donde la curiosidad florezca. Imaginemos un aula donde cada estudiante se siente motivado a plantear preguntas, donde la incertidumbre no es vista como un obstáculo, sino como una oportunidad para explorar. ¿Estamos dispuestos a desafiar los métodos tradicionales que han dominado nuestras salas de clases y a abrazar un modelo más inclusivo y participativo? A medida que avanzamos hacia una sociedad más inclusiva, es esencial que reconozcamos el poder del diálogo en nuestras interacciones cotidianas, la capacidad de escuchar al otro, de comprender diferentes perspectivas. No solo enriquece nuestras vidas, sino que también sienta las bases para una convivencia pacífica. En un país donde las divisiones son evidentes, el diálogo puede ser el puente que nos una. ¿Cómo podemos, entonces, promover conversaciones significativas en nuestras familias, comunidades y espacios de trabajo? La historia de México está llena de momentos en los que el diálogo ha dado lugar a transformaciones profundas. Pensemos en los movimientos sociales que han surgido a lo largo de los años. Muchos de ellos comenzaron con simples conversaciones entre amigos y familiares. Estas discusiones, aunque a menudo difíciles, han llevado a un cambio real y significativo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué conversaciones estamos dispuestos a iniciar hoy para contribuir a un futuro mejor? Al final del día, la búsqueda del conocimiento es un viaje personal y colectivo. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una experiencia que compartir, y es en este intercambio donde encontramos el verdadero valor del diálogo. En un mundo saturado de información, donde la desinformación a menudo prevalece, el acto de cuestionar y debatir se convierte en un acto de resistencia. Al igual que Platón, que desafió las verdades establecidas de su tiempo, nosotros debemos tener el coraje de hacer lo mismo.
¿Estamos listos para elevar nuestras voces y contribuir a una conversación más amplia sobre lo que significa ser humano en la actualidad? La invitación está clara. Abramos nuestras mentes y corazones al diálogo. Permitamos que las ideas fluyan y que el conocimiento se convierta en la luz que guía nuestro camino. Cada conversación es una oportunidad para aprender, crecer y transformar no solo nuestras vidas, sino también la sociedad en la que vivimos. En el espíritu de Platón, que la búsqueda de la verdad y la sabiduría nos impulse a seguir adelante, a cuestionar y a nunca dejar de explorar. En este viaje, cada uno de nosotros tiene un papel fundamental que desempeñar. ¿Te atreves a dar el primer paso?